Ahora sí, vamos a comenzar con la palabra de Dios. Dios, te damos gracias por todas las bendiciones que nos has regalado durante la semana. Te pedimos que seas con nosotros, Señor, en esta hora a través de tu palabra. Señor, nosotros ponemos nuestras cargas, peticiones, necesidades en tus manos, confiados que tú, Señor, las vas a contestar conforme a tus riquezas en gloria, Señor. Yo te ruego, Espíritu Santo, que seas tú hablando a nuestras vidas en este momento, Señor, para que tu palabra sea como una semilla sembrada en nuestro corazón y que fructifique hasta el 100% en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén. Ok, el título es Dios quiere restaurar tu vida. ¿Sabes que la restauración es un tema fundamental dentro del Evangelio de Jesucristo? Sin embargo, es bien importante que cuando abordamos el tema de la restauración, siempre nuestro fundamento sea la palabra de Dios. Desafortunadamente, todavía hoy en día hay personas que quieren negociar la restauración de sus vidas, de su familia, de sus finanzas, de su salud, etcétera, etcétera. Y desafortunadamente, si hay una oferta, a veces hay una demanda, o cuando hay una demanda hay una oferta, etcétera, etcétera. O sea, hay predicadores que exigen o ponen como condición para la restauración de tu vida un acto de fe, y generalmente es económico, y eso está mal. En nuestra cultura, como mexicanos, es muy común que tratamos de intercambiar algunas cosas, negociar algunas cosas, pero también en lo espiritual lo hacemos. Por ejemplo, las llamadas mandas cuando éramos católicos o promesas. Ahora cuando somos cristianos, los pactos con Dios. Yo hago un pacto con Dios y si Dios me da, yo le doy. Hay personas que le ofrecen ciertas cosas a Dios a cambio de otras, pero generalmente lo que le ofrecemos a Dios se lo deberíamos de haber dado. Precisamente porque no se lo dimos, nos encontramos a veces en una situación que nos hace sentir en un estado de urgencia. Me urge, y me urge tanto que te prometo que ya no voy a comer tacos de harina. Nadie dijo amén. Me urge tanto que ya no voy a tomar alcohol, algunos dicen. Me urge que me contestes que te prometo que voy a leer la Biblia. Oye, amigo, deberías de estar cuidando tu alimentación, deberías de estar leyendo la Biblia. No deberías de estar emborrachándote. Hay quienes dicen, te prometo que no voy a decir ninguna mala palabra. Deberías de no decir malas palabras. Entonces, no nos damos cuenta que lo que intentamos intercambiar con Dios son cosas que deberían de ser un estilo de vida. En Hechos capítulo 3, verso 19, dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean ¿qué? Borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Refrigerio, esa palabra se refiere primeramente a recuperar el aliento, es decir, a revivir. Y esta escritura dice, todos estamos buscando, todos necesitamos un tiempo de refrigerio. Todos a veces sentimos lo bueno que ya la semana se acabó. Lo bueno que salimos del mes. Lo bueno que vamos a comenzar. Y esa es una necesidad. Es un grito de tu alma por un tiempo de refrigerio. Dice esta escritura, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces, mientras nuestros pecados estén presentes, no hayan sido borrados, no podrán venir esos tiempos de refrigerio. Dice el versículo 20,
y Él envía a Jesucristo que os fue anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Muy pocos creyentes están esperando la restauración de su vida. Esa es una triste verdad. Muy pocos. Muy pocos dicen, mira, ya con que Dios me dé para salir el mes. Ya con que no me den mortificaciones mis hijos. Que hagan lo que quieran. Ya con que no me sienta tan mal. Con que pueda dormir en paz. Muy pocos creyentes están esperando la restauración de Dios en sus vidas. Y los que lo hacen, los que sí están esperando la restauración de sus vidas, pasan por alto el arrepentimiento y la conversión. Y esto es un error muy grave. ¿Por qué? Porque están tratando de negociar. Cuando no me he arrepentido, cuando no me he convertido, bueno, Señor, ¿qué te doy? ¿Qué le puedes dar a Dios que no le pertenezca? No puedes hacer un acto heroico de fe que lo asombre, porque Él lo puede todo. Lo único que Dios está esperando de nosotros es fidelidad, obediencia. Las personas que se acercan y me dicen, pastor, yo juro que voy a servir a Dios, yo quiero servir a Dios. Le digo, a ver, tranquilo. No te azotes. Vamos a empezar con el principio bíblico de la prosperidad. Sé fiel en lo poco y en lo mucho te pondrá Dios. Porque muchos dicen, ya voy a predicar, ya. Espera. Eso lo deberías de estar haciendo. No lo has hecho, pero vamos a ser fieles en lo poco. Cuando las personas pasan por alto el arrepentimiento y la conversión y quieren la restauración de su vida, van a intentar negociar con Dios. Y te repito, ese es un error muy grave. ¿Por qué? Porque Dios no está esperando que le ofrezcas o que le des. Dios está esperando que te arrepientas y te conviertas. Dile al que está al lado tuyo, ahí te hablan, amor. Cuando nosotros nos arrepentimos y nos convertimos, eso da lugar a los tiempos de refrigerio y a la restauración de nuestra vida en esta tierra, en este mundo. Hay quienes están esperando morirse, llegar al cielo para ya no sufrir, para ya no padecer enfermedades. Y Jesús se llevó todas las enfermedades a la cruz. Pero algunos las seguimos padeciendo. Entonces, en esta escritura de Hechos 3:19, podemos ver que Dios quiere que cada creyente disfrute de un tiempo de refrigerio. Es decir, que reviva, que tome aliento, que recupere su aliento. Pero esto, repito, no llega a nuestras vidas precisamente por falta de arrepentimiento y conversión. Ahora, el apóstol Pedro, que es el que está hablando, hace un llamado urgente a las personas que lo están escuchando al arrepentimiento y a la conversión a Dios. Porque el apóstol Pedro establece algo importante. Mientras no te arrepientas y te conviertas, tus pecados no son borrados. Dios, escucha, Dios no va a prosperar la vida espiritualmente hablando de un pecador, porque el pecado es enemigo de la voluntad de Dios. Necesitas que tus pecados sean borrados, y eso viene a causa de hacer un pacto, no, a causa de hacer una manda, no, a causa de una promesa, no. Los pecados son borrados cuando nos arrepentimos y nos convertimos. Y esto no es un acto
Es un proceso que dura desde el día que lo entiendes hasta que dejas de respirar y tu corazón deja de latir. No des por sentado, yo me arrepentí de mis pecados en 1985. ¿Y qué has hecho con los últimos 30 años de pecado? Porque nos seguimos equivocando. Tenemos que arrepentirnos. Reconocer nuestro pecado es el principio, pero no es arrepentimiento. Yo sé que estoy mal, pero así quiero vivir. ¿Cuántos han pensado así o han escuchado a alguien? ¿Reconoce su pecado? Sí, pero no está arrepentido. Arrepentimiento es reconocerlo y no volverlo a hacer. Ese es un verdadero arrepentimiento. Ahora, por otro lado, hay personas que han experimentado un verdadero arrepentimiento, están en ese proceso, están en la conversión a Cristo, pero no tienen las expectativas ni en el tiempo de refrigerio que viene en la presencia de Dios, ni en la restauración de todas las cosas en sus vidas. Y es algo común. Tan común es que no me interese o no sepa que Dios puede restaurar mi vida, o que no se pueda restaurar por falta de arrepentimiento y conversión, o que aunque ya me arrepentí, ya no estoy expectante de lo que Dios va a hacer en mi vida. Mira, la definición de restauración, yo lo he comentado aquí muchas ocasiones. Restaurar significa restablecer algo a su estado original. Esa es restauración. Existen modificaciones. Las modificaciones se ven bonitas, funcionan, pero no son restauraciones. Siempre pongo el ejemplo del vehículo, ¿te acuerdas? Del carro clásico. Es bien difícil restaurar un carro, un vehículo. ¿Por qué? Porque restaurarlo quiere decir que le vas a poner la misma pintura como cuando salió de la agencia. Y eso viene en el certificado. Ahí dice el código de pintura, el color, la medida de las llantas, la marca de las llantas, todo exactamente. Si tú le cambiaste los rines porque querías unos rines más chidos, ya no es restauración, es modificación. Entonces restaurar algo es restablecer algo a su estado original. Pero ¿sabes qué? Para nosotros, hablando en lo espiritual, se pone mejor. Porque cuando una persona vive en pecado, lo primero que se rompe es la comunicación con Dios. Cuando una persona se arrepiente y se convierte, lo primero que se debe restablecer es la comunicación con Dios. Pero cuando nosotros nos arrepentimos y nos convertimos, no solamente empezamos a regresar al estado o condición original como Dios nos creó, se pone mejor. Cuando Dios nos restaura, según la Escritura, según la palabra de Dios, no solamente nos regresa a nuestro estado original, además nos lleva a crecimiento, a prosperidad o a multiplicación. Es decir, cuando Dios restaura la vida de una persona, la lleva a vivir en una condición más grande de la que estaba a causa del pecado. No sé si me explico. Mira, Job capítulo 42, verso 10 dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo ¿qué? Orado por sus amigos. Y luego ¿qué dice? Y aumentó ¿qué? Al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa. Y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero
y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, antes tenía 7,000. 6,000 camellos, antes tenía 3,000. 1,000 yuntas de bueyes, antes tenía 500. 1,000 asnas, antes tenía 500. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. En el proceso él tenía 10 hijos, ¿te acuerdas? Y ahora que Dios restaura su vida, no tiene 20, porque los primeros 10 no los perdió. Solamente como un paréntesis. Llamó el nombre de la primera Gemima, la segunda Cesia y la tercera Keren-Hapuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Cuando Dios restaura la vida de Job, no le regresa lo que tenía, le regresa el doble. Muchos de nosotros, por la vida de pecado que llevamos, hemos perdido muchas cosas. Y a veces decimos, no, ya no quiero tanto como antes. Dice Dios, no, te quiero dar el doble. No quiero que tengas lo que perdiste a causa del pecado. Eso lo conseguiste tú con tus propias fuerzas, con tu sabiduría. Ahora cuando vienes al arrepentimiento y la conversión, no te vas a levantar con tus fuerzas y sabiduría, te vas a levantar de la mano del Dios Todopoderoso, del dueño del oro y de la plata. Ahora Él te va a llevar al doble de lo que tenías. ¿Para qué? Para que las personas puedan darle la gloria a Dios. Porque si regresas al estado donde donde el pecado destruyó tu vida, van a decir, bueno, ya se levantó. Ah, qué bueno, me da mucho gusto que te hayas levantado, que hayas levantado otra vez tu negocio. Tú. Pero cuando no solamente te levantas, sino que prosperas mínimo al doble, la gente va a decir, ¿cómo le hiciste? Y ese momento tú vas a decir, gloria a Dios. Fue Dios en mí el que me hizo levantarme y es Dios el que me ha prosperado. Otra de las promesas acerca de la restauración la encontramos en Joel capítulo 2, verso 21 en adelante. Dice, tierra no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán. Porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré, ¿qué dice? Restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta y mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. Y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis en medio de Israel que estoy yo. Y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Dios te quiere restituir. Sino que me lo mande a mí, lo que tú no quieres.
En el Antiguo Testamento, quiero decirte algo, si alguien robaba un buey o una oveja, a la hora de hacer justicia, no bastaba con que se le regresara el buey o la oveja. No era suficiente. Se le ordenaba al ladrón restaurar la propiedad, el animal o los animales que había tomado, más 5 bueyes por cada uno que se hubiera robado, o 4 ovejas por cada oveja que se hubiera robado. Si a alguien le robaban una oveja, el ladrón tenía que darle su oveja más 4. Si le robaban un buey, le tenía que regresar su buey más 5 bueyes. Dice Éxodo 22:1. Cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que todo lo que has perdido, que todo lo que te han robado, a causa del pecado, escucha, a causa de estar lejos de la voluntad de Dios, una vez que te arrepientes y te conviertes, no solamente lo vas a recuperar, además vas a recibir una multiplicación de lo que te han robado, de lo que perdiste. Entonces deja de negociar con Dios. Yo hago un pacto con Dios, yo hago esta manda con Dios, yo prometo leer la Biblia, yo prometo orar. Arrepiéntete y conviértete. Es un mal negocio negociar con Dios porque te limitas. Porque Dios te quiere dar hasta 5 veces lo que el diablo te robó. Pero ¿por qué caemos en el conformismo y decimos, no, ya no más con que salga para los gastos? Porque no te has convertido a Cristo. Porque cuando te vuelves, convertirse quiere decir volver. Cuando vuelves a Cristo, tu perspectiva deja de ser natural y despierta una perspectiva espiritual y dices, porque si soy hijo del dueño del oro y de la plata, no tengo ni para la renta. Ya no digas casa propia, ni para la renta. Algo está mal dentro de mí, porque Dios no miente, porque Dios cumple. Pero si yo en mi vida no estoy viendo las promesas de Dios cumplirse, no es porque Dios mienta, es que algo hay aquí que no me he arrepentido. Algo hay aquí que sigue mundano, que sigue carnal, que no se ha vuelto a Dios. Entonces tengo que escudriñar en mi corazón y escudriñar bien y decir, a ver, tengo que ordenar mi vida. ¿Por qué? Porque Dios no bendice el desorden. Por eso cuando la gente te decía, viene y me dice, yo quiero servir. Dios quiere que sirvas. Pero dice la Biblia, más vale que no prometas a que prometas y no cumplas. No prometas nada, mijo. Fieles en lo poco. Yo prometo que voy a orar. No. Ese debió de haber sido tu estilo de vida. Y cuando ores, ¿por qué? Porque cuando nosotros prometemos leer la Biblia todos los días y lo estamos haciendo, decimos, ¿qué pasa, Señor? Yo estoy cumpliendo. ¿Y tú a qué horas? Lo condicionamos a algo que debería de ser, repito, nuestro estilo de vida, nuestro diario vivir, el pan de todos los días, leer la palabra de Dios, adorar a Dios. Los que hablan en lenguas, hablar en lenguas. Traen la lengua toda empolvada, entelarañada, trabada. ¿Para qué Dios te dio el don de lenguas? ¿Para decir yo hablo en lenguas? No, para hablar lenguas. Y el que no, procúrelo, pídaselo a Dios.
Y si ya lo tienes, pídele interpretación. Pero Dios está esperando de ti promesas, pactos, mandas. No. Dios dice, es innecesario. Solamente arrepiéntete y conviértete. Eso es todo lo que necesitamos. Entonces, cuando Dios restauró la vida de Job, le dio el doble de todo lo que había perdido durante el tiempo de prueba al que fue sometido. ¿Sabes que en el Nuevo Testamento el Señor Jesús dijo a sus discípulos: todo aquel que dejare algo por seguirme, recibirá 100 veces más? Muchos de ustedes, a causa de Cristo, están solos. O sea, la familia les ha dado la espalda, los amigos les han dado la espalda, ya no los invitan a las fiestas porque son los aguafiestas. Ahora, si se han convertido en religiosos, yo, aunque sea yo tu pastor, tampoco te invito a mi fiesta. Porque un religioso no sabe disfrutar la libertad, la vida en Cristo. Un religioso quiere agradar a Dios por sus obras, y no es por obras, es por gracia. Pero si tú eres una persona de fe, de gracia, de sabiduría, y la gente te ha abandonado, Dios dice: yo te voy a dar hasta 100 veces más. Pero caemos en la mediocridad que dice: más vale solo que mal acompañado. Y no falta el otro que diga: amén, aleluya. Marcos capítulo 10, verso 29 dice: respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, posesiones, propiedades, por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna, con sus afanes. Está hablando de posesiones. Algunos, cuando no conocíamos a Cristo, hacíamos negocios ilegales. Reconocemos a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Nos arrepentimos, el Espíritu Santo nos redarguye y decimos: oh, ya entiendo que esto no se debe de hacer. Y lo dejamos. Y entonces hay quienes dicen: es que yo para lo único que sirvo es para ser malandro. Bueno, eso también era un negocio. Pero la Biblia dice que si lo dejaste, recibirás 100 veces más. ¿Cómo? No lo sé. ¿Cómo va a suceder? No lo sé. Lo que sí sé es que si te arrepientes y te conviertes y sigues a Cristo, porque dice: por causa de mí, por seguirme a mí o por el evangelio, recibirás 100 veces más. Tierras, dice, posesiones. Esta escritura de Marcos 10, 29 y 30 nos muestra claramente que Dios quiere restaurar nuestra vida. Dice: en este tiempo. Dice: y en el venidero la vida eterna. Pero en este tiempo Dios te quiere restaurar. Eso termina con la falsa creencia de que cuando allá se pase lista, que cuando por mucho tiempo se ha predicado, ya vendrán aquellos tiempos, hermana. Sufrir me tocó en esta vida, pero en la otra va a haber paz. Allá va a haber abundancia. Si vamos a estar en espíritu, yo necesito comer aquí, no allá. Allá tengo una grande mansión, allá no hay clima que me
No hay lluvia, no hay tormenta, no hay sol que me deshidrate, no hay frío, porque vamos a andar en espíritu. Yo la casa la necesito aquí. La ropa la necesito aquí. Y Jesucristo mismo dice, en este tiempo. Él te quiere multiplicar, Él te quiere bendecir en este tiempo. Si tú has creído que es allá en el cielo que vas a poder disfrutar las cosas, quiero decirte que te la vas a perder aquí en la tierra. La restauración es una promesa maravillosa que Dios nos hace a los creyentes. Pero no olvidemos que para que esa promesa se vuelva una realidad necesitamos arrepentimiento y conversión. Arrepentimiento o conversión no significa doblar esfuerzos para agradar a Dios. No es echarle más ganas. Arrepentimiento y conversión no es echarle más ganas, no es doblar esfuerzos. El llamado al arrepentimiento y a la conversión es simple: dejar de hacer lo malo y regresar con Dios. Simple. Por eso te digo, comienza cuando lo entiendes, comienza el proceso y termina cuando tu corazón deja de latir, cuando dejas de respirar. ¿Sabes qué? Cuando nos volvemos a Dios, le permitimos limpiar nuestra vida y restaurar nuestra vida. La palabra convertir se refiere a revertir. Esto es a cambiar la conducta propia, cambiar la manera en que nos comportamos, la manera en que hablamos, la manera en que pensamos. Convertirse quiere decir volverse a Dios nuevamente. ¿Sabes que el pecado y la desobediencia a Dios y a su palabra nos han robado la identidad de hijos de Dios? Y muchos están arrepentidos de su pecado, pero no han recuperado la identidad de hijos de Dios. Hay hombres y mujeres que siguen permitiendo que otra persona los maltrate. ¿Por qué permites tú que alguien te maltrate? Porque no sabes que eres hijo de Dios. Porque un hijo de Dios no merece maltrato. Y luego le añades las falsas doctrinas que dicen, no, es que tú tienes que aguantar que te cachetee porque ora por él para que se convierta. Tú tienes que soportar porque es tu cruz. No, eres un hijo de Dios. Ahora, si es por tu boquita necia, cállate y no te van a dar. Sé sabio, sé sabia. Pero si no es así, tú como hijo de Dios dices, oye, ¿sabes qué? Yo no tengo por qué mendigar amor de una mujer. Yo no mendigo el amor de mi esposa. Mi esposa no mendiga mi amor. A mí con el amor de Dios me basta. A ella con el amor de Dios le basta. ¿Están muy serios? Toca el piano para suavizarles. No estoy enojado, es el corte de pelo que me cambié. Dios está hablando. Entonces, el pecado y la desobediencia no solamente nos alejan de Dios, nos roban la identidad de hijos de Dios. El arrepentimiento y la conversión restauran en nosotros precisamente eso: la identidad de hijos de Dios. Una vez restaurada la identidad de hijos de Dios en nuestras vidas, prosigue la restauración de todas las cosas, el tiempo de refrigerio y la restauración en todas las cosas. Efesios 2:12 dice:
En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Está hablando de nosotros o no? Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Verso 19. Así que ya no sois extranjeros, ya no sois advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Eres un miembro de la familia de Dios, eres un hijo de Dios. Entonces, ¿qué tiene que hacer un hijo de Dios, un miembro de la familia de Dios? Verso 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Recuerdas el hijo pródigo? El hijo pródigo es un claro ejemplo de la restauración de identidad de hijo de Dios. Él se arrepintió, él se convirtió. Es decir, volvió, o sea, él reconoció que sus decisiones fueron malas, volvió a casa, reconoció, le pidió perdón al Padre, pero no, eso no lo había llevado a recuperar la identidad de hijo de Dios. Porque una persona que tiene la identidad de hijo de Dios, sus metas, sus expectativas son las de Dios. Y este cuate dijo: recíbeme como un jornalero. Ya no, si quieres, ya no entro a la casa, me voy a vivir con los trabajadores. Ya no me heredes, dame un sueldito. Estoy a punto de comer lo que los marranos que estoy apacentando. Cualquiera de tus trabajadores come mejor, vive mejor que lo que yo he estado viviendo a causa de mis malas decisiones, de mi pecado. Ya no soy digno de ser tu hijo. ¿Reconocía sus pecados? Sí. ¿Lo reconoció? Sí. ¿Se convirtió? Sí. ¿Volvió a casa del Padre? Sí. Pero aquí seguía siendo enemigo de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice que en otro tiempo éramos enemigos de Dios en nuestra mente. Hay quienes aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, pero seguimos pensando como enemigos de Dios. Y no, enemigos de Dios no necesariamente son maldades, es la mediocridad. Dios es un Dios que prospera. Algo que va en contra de Dios es la mediocridad. Dios prospera, Dios bendice, Dios dice, su palabra dice que Dios bendecirá la obra de tus manos. Mientras no pongas a trabajar tus manos, no va a haber prosperidad. Pero Dios dice: ponte a trabajar, que yo te prospero.
Pero el enemigo te quiere, te viene y te dice y te convence. Nomás con que llegues al cielo, ¿ok? De panzazo. No pidan más. Lucas 15:11 dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. O sea, si alguien le hubiera dado, hasta eso hubiera comido. Y volviendo en sí, ¿y qué? Volviendo en sí, estaba fuera de sí, pero volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y se levantó y lo hizo. Vino a su padre, y cuando él estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y él le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y el padre hizo oídos sordos a palabras necias. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, ponedle anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Una vez que te arrepientes y te conviertes, necesitas tener la identidad de hijo de Dios. Porque arrepentido y convertido quería ser jornalero. El Padre no tiene jornaleros. El Padre tiene hijos que visten de la ropa de la casa del Padre, que comen la comida que se sirve en la mesa del Padre, que disfrutan de la fiesta, de la alegría, del gozo, de las fiestas del Padre. Dios quiere restaurar tu vida, nuestra vida. Pero necesitamos arrepentimiento y conversión. Dios quiere bendecirte. Todo lo que el diablo te ofrezca, el mundo te ofrezca, tu carne quiera obtener o conseguir, nunca se compara con las grandes bendiciones que Dios tiene para darte. Pero muchos nos vamos por esas ofertas mediocres. ¿Por qué? Caemos en la oferta. ¿Sabes que el diablo es como esas tiendas de electrónica de los árabes que dicen 2 por 1 por cierre? Y tienen 20 años cerrando la tienda y dando al 2 por 1. Y no es cierto. El diablo te dice: aquí vas a conseguir lo que Dios no te quiere dar. Y es
Es una fantasía. Y muchos podemos caer en eso. Muchos hemos caído. Muchos caímos, nos arrepentimos, volvimos a casa con mentalidad y hemos vivido en casa con mentalidad de jornalero. ¿Hasta cuándo? Compras la mentira del diablo. No, es que tú sí te la bañaste. O sea, tú ya con que Dios te deje entrar al cielo, o sea, ya lo demás, ya, tú lo perdiste. ¿Sabes que Dios no te reprocha? Dios no dice, te dije, a ver si ahora sí aprendes. Este hijo no recibió una sola palabra de reproche. ¿Sabes por qué? Porque estaba arrepentido, porque había vuelto a casa. Por eso nosotros a veces sentimos que Dios nos reprocha porque no hemos vuelto. Porque cuando vuelves, dice, y viéndolo de lejos, movido a misericordia, corrió a su encuentro, se tiró a su cuello, lo besó. Dijo, este es mi hijo que se había perdido. Muchos lo daban por muerto. Hay que hacer fiesta, que ha regresado. El hermano del hijo pródigo nunca se fue de la casa de su padre. Le repartieron lo mismo, dice la Biblia, y partió sus bienes y le dijo, bueno, a ti un día te voy a heredar esto y a ti esto. Lo repartió, pero vivía en casa de su padre con mentalidad de jornalero. Cuando hasta el alboroto llega y dice, ¿qué está pasando? Porque hay fiesta. Y uno de los criados le dice, tu hermano volvió. Y tu papá, ¿te acuerdas del becerro que íbamos a llevar a la feria, a la exposición? El del concurso, el que nos iba a dar, pues lo acaba de matar para celebrar a tu hermano. ¿Y qué hace el hermano mayor del hijo pródigo? Le reprocha al papá y le dice, ¿cómo? Yo nunca me he comportado como este, y a mí ni un cabrito me has dado. ¿Y qué le contesta el padre? Si no lo has tomado, es porque no quieres. Vives en mi casa, pero no tienes la identidad de que eres mi hijo. Entonces, ya sea que necesites arrepentirte o convertirte, o que lo hayas hecho hace tiempo, necesita ser restaurada en ti la identidad de hijo de Dios. Dios te quiere restaurar, pero dice, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados y para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Como cuando llegas a una plaza en plena canícula y te sientas en el cine y le haces bien helado. Entras y dices, ay, qué rico. En fin de semana, entre semana no prenden el aire. Cuando llegas a un restaurante, cuando llegas a tu casa y dices, ay, qué padre,
tiempo de refrigerio, revivir, recobrar el aliento. Dios quiere que recobres tu aliento. En esta mañana Dios te dice: yo quiero regresarte 5 veces lo que te han robado. Yo tengo para darte cosas que ni siquiera te has imaginado. No necesitas hacer pactos, no necesitas hacer mandas ni promesas. Necesitas arrepentirte de tu vida equivocada. Mira, mucha gente sataniza el pecado. Es que no, yo no soy tan malo. Yo no he matado a nadie. Yo no vivo en pecado. Pecado, la palabra pecado significa error, equivocarse, errar, fallar. Y no necesariamente es haciendo una maldad. Pecar es no hacer lo que se debe de hacer. Dice la Biblia que todo aquel que sabe hacer el bien y no lo hace, está pecando. Pero si yo no hice nada, Dios dice: pecador, debiste de hacerlo lo bueno. Necesitamos arrepentirnos del pecado, volvernos a Dios. Pero Dios no se equivoca. Dios primeramente quiere dar un tiempo de refrigerio a tu vida. Yo sé que algunos lo han estado viviendo, ese refrigerio, y lo que sigue es la restauración, la restitución. Pero quiero decirte algo, porque a mí me ha pasado. Cuando pasamos la adversidad o las situaciones y llegas al tiempo de refrigerio, dice uno: ay, qué padre, Señor, gracias Dios, ya me puedo ir al cielo. Yo le he dicho a Dios: hoy me puedo morir. Si quieres, hoy me puedes llevar. Se lo he dicho a mi esposa, se lo he dicho a mis hijos: hoy me puedo morir. Hoy me voy feliz al cielo. Y yo creo que Dios le hace: este cuate. Es el tiempo de refrigerio, cachino. Te falta la restitución, te falta la restauración. Tú ya te quieres venir para acá. Él te quiere restituir y restaurar. Nos ponemos de pie. Señor, necesitamos que hagas algo con nosotros. Nosotros reconocemos que hemos vivido equivocados. Nos hemos equivocado tantas veces. Ninguno de nosotros se quiere equivocar. Ninguno de nosotros ha querido batallar, o nadie planea quebrar las finanzas. Todos planeamos prosperidad. Todos buscamos un trabajo para obtener ganancias. Todos hacemos un negocio buscando obtener ganancias. Todos nos casamos para ser felices. Pero hay quienes, aunque lo hemos intentado en los negocios, en el trabajo, en la economía, con toda la buena intención, no nos ha ido bien. Yo sé que hay algunos, Señor, que hoy en día, después de algunos años de matrimonio, las cosas están tan tensas que ya dudan si seguir juntos. Pero eso no es nada más que el resultado de vivir una vida alejados de tu voluntad. Padre, yo en esta mañana te ruego
que conforme al arrepentimiento de cada uno de los que estamos aquí, a la convicción de volvernos a ti, de convertirnos, Señor, conforme a eso, Señor, tú nos lleves al refrigerio que nuestra alma necesita, que nuestra mente necesita, al descanso. Y que no sea como un premio de consolación, de decir: ya llegué, Padre, pero no soy digno de ser llamado tu hijo. Sino que tú despiertes en nosotros, Señor, nuestro entendimiento. Que podamos entender que en la mente del pródigo, él perdió al padre, pero el padre nunca perdió al hijo. Siempre lo esperaba. Hay algunos que aunque han asistido regularmente a la congregación, no han regresado a casa, no se han reconciliado con Dios. Hay otros que no, ni siquiera la congregación, pero sea uno, sea el otro, necesitas reconciliarte con tu Padre. Reconciliar quiere decir volver a ser uno. Señor, regresa, Señor, a nosotros el deseo de crecer. A veces el pecado nos desgasta de tal manera que perdemos la ambición, hablando de una manera sana. Hay algunos, Padre, que el enemigo les ha robado el deseo de crecer, de prosperar. A quienes soñaban con tener su negocio, su empresa, y hoy se han conformado con ser jornaleros, Señor. Padre, yo te pido que podamos tener la identidad de hijos tuyos. Si tú has estado lejos de la casa del Padre, necesitas arrepentimiento y conversión. Si tú has estado en la casa del Padre sin disfrutar los beneficios, necesitas la identidad de hijo. ¿Por qué no hablas unos segundos con Él? Un minuto, habla con Él. Tú sabes cuál es tu estado espiritual. Si necesitas arrepentirte, repite conmigo: Padre, en este día vengo ante tu presencia reconociendo que me he equivocado al alejarme de ti. El mundo y sus afanes me han robado la identidad de ser hijo tuyo. Hoy te pido perdón. Me arrepiento. Hoy vuelvo a ti. Hoy me tomo de ti. Y una vez más me reconcilio contigo. Una vez más declaro que Jesús es mi Señor y Salvador. Espíritu Santo, guíame en mi caminar, que cada paso que dé sea de acuerdo en la voluntad del Padre, en el nombre de Jesús. Dile: mi corazón abierto está
Haz lo que quieras. Una vez más, dile: mi corazón abierto está. Mi corazón abierto está, Dios. Haz lo que quieras en mí. Haz tu voluntad en mí. Una vez más, dile: mi corazón. Mi corazón abierto está. Mi corazón abierto está, Dios. Haz lo que quieras en mí. Haz tu voluntad en Todo en mí. Dios, y todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré y mis miedos dejaré. Transformado soy en tu presencia. Todo en mí es movido por tu amor, cautivado. Tócanos, Señor, con tu amor. Abrázanos, Señor. Queremos conocerte, Señor. Dile: a tus pies me rendiré. Y mis miedos dejaré. Transformado soy en tu presencia. Espíritu Santo, ven. Abraza a cada uno de los que estamos aquí. Tráenos del aliento que necesitamos. Que tu presencia nos envuelva, nos abrace, nos restaure, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Hay quienes se han conformado con una dolencia, con un dolor crónico. En este momento tomamos ese dolor y lo mandamos a la cruz. Declaramos sanidad en el nombre de Jesús. Migrañas se van en el nombre de Jesús. Dolores de cabeza crónicos se van en el nombre de Jesús. Ya no nos conformaremos porque somos hijos de Dios, porque somos uno con Él. Gracias, Padre, por esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga. Nos vemos el miércoles. Que tengan una excelente semana. Si alguien necesita oración, estamos para servirles.